Pues bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta charla con Marguerite Savage, que la verdad que en los últimos años pues estamos viendo un montón de páginas suyas en Faith, en Hulk, en Captain Marvel, un montón de cosas. Y sobre todo que es un artista que es absolutamente reconocible. En el momento que ves una página ya sabes que es suya, lo cual es un mérito, porque hay un montón de dibujantes que no consiguen eso prácticamente en toda su carrera, y ella pues lo ha conseguido prácticamente desde el principio. Pero bien, ¿cuál fue el principio? Porque también tiene una carrera de la que hablaremos desde luego como dibujante pues en revistas de moda y todo esto. ¿Cuál fue el principio? Marguerite es parisina, es francesa, aunque ahora mismo vive en Toronto. Pero ¿cómo fue el desarrollo de esta carrera artística? ¿Qué leía de pequeña? ¿Qué le gustaba o qué le atraía de este mundo de la ilustración, de la historieta, del cómic, para decidir luego, ya de mayor, pues enfocar su carrera por ahí? Qu'est-ce que vous a amené à prendre la décision de apporter votre carrière par là? Ok, donc hola, je suis très contente d'être à Vélez, donc merci beaucoup pour l'invitation déjà, avant tout. Alors, j'habite à Montréal et pas à Toronto. Montréal, c'est en plein cœur du Québec. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire de l'illustration, c'est ça? Non, quels ont été... Alors, oui, j'ai toujours... en France, pourquoi oui. le dessin? Ok. Alors, comme beaucoup de dessinateurs, j'ai baigné... Petite, j'ai baigné dans la BD. Je fais partie de ces nombreux enfants qui sont tombés sur les BD de Manara, beaucoup trop jeunes, par exemple. Donc j'ai été... puis en France, on a une grande culture de la bande dessinée, enfin vous devez tous savoir ça. Donc oui, j'ai très tôt eu des BD entre les mains. C'était l'époque des grandes sagas, c'était l'époque du magazine à suivre, c'était l'époque du magazine L'écho des savanes. Je ne sais pas du tout si tout ça, ça a été traduit. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Donc c'était essentiellement de la franco-belge. Après, j'étais ado une très très grande consommatrice de dessins animés japonais. Je pense que ça a été le cas partout en Europe dans les années 80. Donc j'ai été très très influencée par le manga aussi, et je faisais avec des amis à moi des fanzines, et on faisait des conventions, mais j'étais adolescente. Donc on était les premiers à lire des mangas pas traduits. Et à faire des fanzines inspirées de ça, donc ça m'a donné, donc je faisais déjà de la BD en fait. Et puis finalement j'ai pas du tout fait d'études liées au dessin, j'ai fait de la science et du droit et une école de journalisme. Et puis je dessinais quand même à côté, et je faisais des piges pour des magazines sur le graphisme et le design et l'illustration. Qui m'ont amené à rencontrer des professionnels, à comprendre un peu plus comment se passait le marché, ce que j'étudiais à côté. Mes études étaient spécialisées en droit des médias et droit de la propriété intellectuelle. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des illustrateurs et des directeurs artistiques à travers ce petit boulot d'étudiante, qui m'ont dit, en voyant mon travail, bah écoute, je pense que tu as de quoi tenter ta chance, ce que j'ai fait. Donc c'est beaucoup de travail en fait. On croit que c'est facile peut-être des fois, mais c'est vraiment prendre des rendez-vous chez les directeurs artistiques. C'était l'époque où il n'y avait pas encore trop internet, parce que voilà. Donc c'était prendre des rendez-vous chez 25 magazines, prendre les transports, y aller, montrer son book à un directeur artistique qui pendant 10 minutes passait les pages en regardant à peine. Et se dire, mon Dieu, je vais jamais avoir d'emploi. Et puis finalement, en fait, au bout de quelques mois, ça a payé. J'ai trouvé un agent et j'ai été publiée en tant qu'illustratrice dans des magazines comme Elle ou Cosmopolitan ou Glamour. Et puis voilà. Et à partir de là, j'ai été illustratrice freelance. Pardon.
Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar en Avilés, eso es lo primero que os quería comentar. Luego, una pequeña corrección, no vivo en Toronto, sino en Quebec, en pleno corazón en Montreal, en pleno corazón de Quebec. Y el caso es que yo formo parte de esa generación de niñas y de lectores en general, a los que les encantaba el cómic y a los que les cayó en las manos un cómic de Manara demasiado pronto. Cuando eran demasiado jóvenes como para poder deber leerlo. El caso es que crecí rodeada de cómics. Crecí en la época de las grandes series, de las revistas como A Suif o L'Echo de Sagan, y sobre todo lo que leía de pequeña, de niña, era cómic franco-belga. Ya de adolescente pude descubrir y disfrutar las series de dibujos animados japonesas. Creo que es algo que fue un fenómeno bastante generalizado en toda Europa en los años 80, y a raíz de la exposición a las series de dibujos japonesas, bueno, pues empecé a conocer un poco parte de esa cultura. Al mismo tiempo, según me iba haciendo adolescente, empecé a hacer fanzines con algunos amigos, a acudir a salones del cómic. Allí me hice con algunos mangas y los leía, incluso aunque no estuvieran traducidos directamente desde el japonés. Y el caso es que siempre me ha gustado el mundo del cómic y siempre me ha gustado el mundo de la imagen, aunque no fue eso lo que estudié. Lo que estudié fue una licenciatura en ciencias, también algo de periodismo y de derecho. Y lo de convertirme en dibujante pues era algo que no me había planteado realmente. Iba haciendo ilustraciones un poco en paralelo. Conseguí colocar un par de ilustraciones mías en revistas sobre grafismo e ilustración y pude ver que ahí había un mercado al ir conociendo a toda una serie de profesionales. Mi formación era en derecho sobre los medios y derecho de la propiedad intelectual, y fui haciendo algún que otro trabajo o algún que otro encargo para las revistas y conociendo a distintos ilustradores que luego me presentaron los directores artísticos, y cuando les mostraba a alguno de ellos dibujos de los que había hecho me decían: oye, pues igual puedes probar suerte con esto, igual sí que tienes algo de futuro con estas cosas. Lo que pasa es que esto nunca es fácil y necesitas patear mucho y establecer o concertar, mejor dicho, un montón de citas. Era la época, cuando yo estaba tratando de abrirme camino por primera vez, en que todavía no existía demasiado Internet. Existía, pero no lo utilizábamos demasiado, y recuerdo haber solicitado una cita en 25 revistas distintas, tener que patearme la ciudad, ir de un lado al otro en transporte, para llegar a una oficina, encontrarme con un director artístico y que durante un minuto pasara a toda velocidad la carpeta donde llevaba mis muestras, casi sin prestarle ni atención ni nada. Pero varios meses de esfuerzos como el que os acabo de describir acabaron por dar fruto. Conseguí empezar a hacer una serie de ilustraciones, conseguí que un agente se interesara por lo que estaba haciendo, y a partir de ahí pues empezaron a ofrecerme distintas posibilidades de trabajo, y he publicado con revistas como Elle, Cosmopolitan o Glamour, por citar unas pocas, y a partir de ese momento ya sí que me consideré una ilustradora freelance de pleno derecho. Me gustaría que incidieras un poco más en cómo es el trabajo de una ilustradora para revistas, porque, bueno, seguramente hay algún dibujante o aspirante dibujante novel en la sala o que en el futuro pueda oír esto, y la verdad que es otro camino que a veces no nos damos cuenta que también puede hacer un dibujante o un ilustrador, el hacer este tipo de cosas que tienen que ver con revistas de moda. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué parte, y sobre todo, qué parte creativa, o sea, qué parte de ti misma puedes poner en ese trabajo? Est-ce qu'il y a la possibilité de donner quelque chose de un conseil? Ouais. Pas seulement un conseil, quelque chose de humain dans ce travail, que c'est vraiment très vaste. Et c'est la possibilité de donner... Alors, la presse, c'est beaucoup moins commercial que la pub. On a pas mal de liberté, en fait, quand on a un article de fond à illustrer. Au final, on a pas mal de liberté artistique, surtout qu'en plus, ils vous veulent pour votre style. Donc, en fait, c'est généralement très artistique. En fait, c'est assez créatif. On peut faire le type de personnage qu'on veut, généralement. Enfin, c'est pas du tout comme la publicité. Comment travailler là-dedans? Alors, comme je disais, moi j'ai fait ça à une époque où je pense que maintenant, je suis pas sûre que les directeurs artistiques reçoivent encore en fait sur place. Je crois que maintenant c'est des histoires de faut exister sur les réseaux sociaux, et
Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que ça a quand même beaucoup changé. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier, donc il s'est quand même passé beaucoup de choses en 15 ans, comme vous le savez, sur les moyens de communication et d'obtenir du travail, quoi. Genre LinkedIn n'existait pas à l'époque. Et puis je ne sais pas trop quoi d'autre à ajouter. Il y avait quoi d'autre dans la question? C'était surtout aussi la possibilité de donner quelque chose de vous-même, mais vous savez déjà oui, c'est ça. Ouais. Lo cierto es que a la hora de hacer ilustraciones, sobre todo para prensa, sí que gozas de bastante libertad. No es lo mismo que en el caso de la publicidad, donde tienes que ceñirte exactamente lo que te piden. Cuando te piden una ilustración en una revista para acompañar un artículo, tienes un montón de libertad artística. Puedes hacer prácticamente lo que quieras, porque en realidad si te están encargando esa ilustración es porque se fían de ti, porque les gusta tu estilo. Puedes crear básicamente algo que sirva para ilustrar el texto y hacerlo a tu manera, aportando elementos que te resulten propios y únicos. No es lo mismo que en el caso de la publicidad. En cuanto a lo de conseguir trabajo hoy en día, pues yo no sé si el proceso que os acabo de describir sigue siendo válido, porque no sé si los directores artísticos de las revistas siguen aceptando quedar con alguien y que haya una cita o recibirlos en el despacho para que les enseñen las ilustraciones. Creo que hoy en día es más un trabajo por redes sociales. Puede que me equivoque, pero es que llevo ya más de 15 años de profesión y en 15 años las cosas han cambiado bastante, como bien sabéis. Hoy en día los medios de comunicación tienen una forma distinta de proceder y creo que ahora más que te den cita es necesario pues, mostrarte activo y que te conozcan a través de redes sociales. Y en un momento dado, más o menos cuando estabas llevando esa carrera en publicidad en revistas, pues haces un cómic web. Après certains temps, on travaillait dans un magasin, on commençait à faire une webcomic. Un comic sur l'internet. Oui, avec un autre nom. Y quisiera, primero, ¿cómo fue la necesidad que tuviste de que, bueno, estabas haciendo ilustración, pero también parecer querías hacer cómics, por eso haces este cómic web? Y a la vez, ¿cómo fue esa experiencia? Y a la vez, si crees que este medio o sea, lo que es el cómic en web, la web de internet, ¿hasta qué punto piensas que es válido pues para, a lo mejor para darse a conocer o para crear o innovar cosas nuevas? ¿Cómo ves tú este camino? Alors, ouais, j'ai fait un blog BD avec un style complètement différent. C'est dommage, on n'a pas d'exemple. Parce que c'est très très différent, c'est pas du tout... c'est des personnages où les yeux c'est juste des points, il n'y a pas de nez. Donc c'est vraiment différent. J'avais un autre pseudonyme pour ça qui s'appelait Maddy, c'était Maddy Martin ou Madeleine Martin. Le blog a été publié chez Delcourt en 2 tomes qui s'appelaient Les Madeleines de Maddy. Et j'ai fait 2 BD chez Casterman qui s'appelaient Et toi quand est-ce que tu t'y mets sur des sujets féministes, on va dire. Et j'ai fait un livre chez Jungle, et puis après j'ai fait du comics en tant que Marguerite. Alors j'ai plus le temps de continuer ce style-là qui me manque en fait, parce que j'adorais ça. C'était très stylisé, et moi j'avais un tout très stylisé en fait. Mais bon, j'ai fait, oui, effectivement, j'ai toujours adoré la BD, j'aurais aimé en faire, mais je ne me voyais pas en faire avec le style de Marguerite Sauvage qui est semi-réaliste, on va dire. Et du coup, c'était la période des blogs, c'était un support ultra en vogue et les gens étaient vraiment friands de blogs. Et moi, je ne voulais pas faire de blog, en fait, je voulais faire des livres tout de suite. Et c'est mon conjoint à l'époque qui m'a dit « Non mais tu vas jamais faire de BD si tu te lances pas, essaie de commencer par un blog » et il m'a tellement répété ça que j'ai fini par en faire un en fait. Et puis j'ai été prise au jeu. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience en fait, et je crois que c'est ça qui m'a donné confiance de faire de la BD même avec un style plus simple, donc du coup ça me paraissait plus accessible. Et puis je sais pas si j'aurais fait du comics en fait si j'étais pas passée par cet autre pseudo et par la franco-belge qui m'ont en fait montré que j'étais capable de raconter des histoires, de faire des pages. Voilà. Et puis finalement, maintenant je fais des pages avec mon style Marguerite Sauvage pour les Américains. Ouais. Donc c'est ça l'histoire.
El caso es que empecé a hacer un blog sobre cómic donde incluía precisamente estos cómics en la web, y es una pena que no haya visto ningún ejemplo por aquí de esas ilustraciones, porque es que era un estilo totalmente distinto al que uso aquí, era un seudónimo diferente al que utilizo ahora. Firmaba como Madeleine Martín o como Maddie Martín, y los personajes eran totalmente distintos. Los ojos eran 2 puntos, por ejemplo, no tenían una raya para la nariz, era una cosa mucho más sencilla. Como digo, firmaba con un seudónimo. Eso me permitió luego recopilar el material en 2 tomos para Decour y luego sacar una aventura más ya hecha ex profeso para Casterman. Y era en cierta forma un cómic franco-belga feminista. De ahí pasé a hacer cosas para Jungle, y después creé el seudónimo de Marguerite Sauvage con este estilo, que es por el que soy más conocido ahora mismo. Pero echo de menos realmente ese estilo más sencillo que tenía en el pasado, y me gustaría quizás retomarlo en algún momento, porque, como digo, pues lo echo de menos. Creo que no hubiera conseguido el trabajo como Marguerite Sauvage hoy en día de no haber hecho lo que hice con este blog en el que publicaba mis webcomics. Además, es que lo hice en la época en que los blogs estaban más de moda, en que estaban en pleno apogeo, y yo tenía bastantes dudas, pero mi pareja me insistía y me dijo: oye, inténtalo, tienes que lanzarte, si realmente quieres hacer cómic y no te ves con fuerzas, prueba haciéndolo en internet, y ahí tienes una plataforma para que te vea el público y para ir decidiendo pues si tira adelante o no. Y me lancé, y la verdad es que estoy muy agradecida, porque fue una experiencia muy buena. Me sirvió para ir adquiriendo confianza, para sentirme cómoda y soltarme con el estilo que, como digo, era más sencillo, quizás más accesible, y que bebía más directamente de las fuentes del cómic franco-belga tradicional. Firmé con un seudónimo, y sé que si no hubiera hecho esas historias no hubiera podido luego crear la figura de Marguerite Sauvage y poder ponerme a trabajar para Estados Unidos, porque fue gracias a este webcómic que me di cuenta de que podía contar historias y que era capaz de estructurar y de narrar en una página. ¿Y cómo fue tu salto al mercado americano? Yo, lo primero que recuerdo haber visto tuyo, pues eran unas portadas para una serie de Vértigo que se llamaba Hunter King, pero no sé exactamente si fue tu primer trabajo allí. Pero de todas formas, ¿cómo fue esa decisión de decir, bueno, voy a intentar meterme ahí en DC o en Marvel, y bueno, ¿y cómo lo conseguiste finalmente? C'est une histoire aussi. En fait, le comics, ça me plaisait depuis quelques années, et je ne savais pas du tout comment rentrer sur le marché. Et j'avais 2 amis qui font du comics, Stéphanie Hans ou Hans, il faut que je le dise à la française en fait. Stéphanie Hans et Gérald Parel, qui sont 2 très bons artistes qui font du comics depuis beaucoup plus de temps que moi, qui me disaient vas-y, tu peux en faire, t'as qu'à faire des fanarts. Les éditeurs ont juste besoin de voir, en fait, c'était leur conseil, que ton style est applicable à leur personnage, en fait. Et c'est vrai que j'étais pas hyper à l'aise sur l'idée de faire du fanart. Au final, c'est ce qu'on fait quand on fait de la licence. Enfin, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est le même principe, on illustre des personnages préexistants. Donc j'en ai fait quelques-uns, et j'ai été remarquée sur Twitter. Sincèrement, Twitter pour faire du comics, c'est le meilleur support. Par Denis William, qui à l'époque était chez Vertigo, et donc j'ai fait, comme disait Herman, des covers pour la série Hinderkind, qui avant, les covers étaient faites par Greg Tocchini, qui est un illustrateur que j'adore. Enfin, je suppose que vous connaissez son travail, mais il devait arrêter parce qu'il était sur son Creator Own, et du coup j'ai repris le flambeau. C'était mon premier contrat, donc c'était de la cover, donc j'étais pas encore sur des pages. Et en fait, ce que je me suis aperçue quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans le milieu du comics, c'est que beaucoup des éditeurs connaissaient déjà mon travail en tant qu'illustratrice freelance, parce que j'avais travaillé aux États-Unis, pour les États-Unis quand même depuis pas mal d'années. J'avais des étudiants de Californie qui me disaient « Ah, mais oui, on t'a vu. » Enfin, au Comic-Con, j'ai eu des étudiants qui m'ont dit « Oui, mais oui, on te voyait, on t'étudiait dans notre cours. » Et là, genre, bon, en fait, ils connaissaient mon travail, voilà. Ils avaient juste besoin du pont, en fait, qui leur permette de voir que je pouvais faire du personnage de licence. Voilà. C'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, à partir de Hinterkind, j'ai fait Sensation Comics, les pages pour Wonder Woman que vous avez vues juste avant.
Et à partir de là, ça a été suffisamment remarqué pour que j'ai du travail dans à peu près toutes les maisons d'édition de comics. Pues la verdad es que es toda una historia, todo ese proceso. También yo conocía ya desde hacía un montón de años el mundo del cómic norteamericano y me había planteado empezar a trabajar en la industria americana. Tenía un par de amigos que son excelentes autores, Stephanie Hans y Gerald Darrell, llevan bastante tiempo dedicándose al mundo del cómic, que habían publicado y que me decían: eres lo suficientemente bueno, desde luego, como para poder trabajar en el cómic norteamericano. Lo único que necesitas es que los editores vean que eres capaz de adaptarte a lo que ellos necesiten. Puedes hacer a lo mejor alguna ilustración tipo fan art o dibujos de aficionados que llegue a los editores y que puedan ver que tu estilo es aplicable, que te puedes amoldar a lo que ellos necesitan para sus personajes. Así que les hice caso y creé varias ilustraciones y me sirvió muchísimo de ayuda Twitter. Twitter, en el mundo del cómic norteamericano, puede ser una herramienta fantástica, porque sirvió para que Dennis William viera parte de estas ilustraciones y me ofreciera hacer estas portadas para Vértigo, para Mankind, que era la serie que mencionaba antes Germán, que por cierto, el ilustrador de las portadas era Greg Tokin, que es un autor al que me encanta, al que llevaba mucho tiempo siguiendo, que hacía un trabajo fantástico, pero que tenía que dejar de hacer las portadas porque estaba metido en un proyecto de creación propia y en el que él era el dueño de los derechos. Así que mi primer contacto con el mundo del cómic norteamericano como profesional fue para hacer portadas. Y cuando empecé a hacer portadas y empecé a conocer a la gente, eso me sirvió para descubrir que ya ellos me conocían a mí, que ya sabían pues de mi obra, los editores sabían de mi trabajo, porque yo ya llevaba bastante tiempo currando como ilustradora freelance para Estados Unidos y sabían de mi estilo y de lo que era capaz de hacer. De hecho, incluso he llegado a conocer a gente en la Comic Con que me decía: yo es que he estudiado ilustración y ya en clase pues nos presentaban tus ilustraciones y conocíamos tu trabajo, cosa que me dejaba realmente alucinada. El caso es que, de lo que se trataba era de demostrarles que, bueno, que era capaz de adaptar el estilo a los personajes que les interesaban y los personajes cuyos derechos eran dueños. Después de estas portadas pasamos a las páginas de Wonder Woman que acabáis de ver y a partir de ahí ya supe que iba a tener suficiente oferta y la capacidad de trabajar para cualquier editorial en el mercado norteamericano. Me gustaría ahora hablar un poco de DC Bombshells, que luego se resucitó de alguna manera en, ¿cómo se llamaba? DC Bombshells United, creo, que la verdad que había un montón de ilustradores, dibujantes allí, pero vamos, yo creo que tu parte, tu aportación fue esencial, era muy icónica, que es esta serie. De hecho estamos viendo desde hace un rato imágenes que reinventaba un poco a las heroínas de DC en un marco de la Segunda Guerra Mundial. No sé, ¿cómo fue tu embarque en este proyecto? Y además, no sé exactamente si tuviste oportunidad de rediseñar alguno de estos personajes o si ya estaban antes hechos ese diseño. Vamos, ¿cómo fue tu aportación a este proyecto? Alors oui, c'était déjà fait. DC Bombshells, les DC Bombshells, c'est une collection de figurines en fait à la base, qui sont designées par Ant Lucia, qui est entre autres l'illustrateur qui fait la plupart des covers de la série. Donc en fait, la plupart des héroïnes étaient déjà redesignées dans le style des Bombshells, c'est-à-dire les pin-up qui étaient dessinés sur les avions avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu quelques personnages que j'ai pu redesigner, qui n'avaient pas encore été faits. Il y en a d'autres, c'est les autres illustratrices qui les ont remises aussi au goût de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y avait autre chose dans la question? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le projet? Alors, comment je suis arrivée dans le projet? J'ai fait les premiers numéros, c'est pour ça que j'ai souvent été associée à la série, et j'ai fait le dernier. Et j'en ai fait quelques-uns au milieu. Mais c'était une série qui n'était pas
faisable par une seule personne parce que c'était 10 pages par semaine. 10 pages, parce que c'était ce qu'on appelle du digital first. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez vu les pages qui sont coupées en deux. Donc ça c'est un challenge aussi parce que toutes les pages devaient avoir comme contrainte d'être coupées en deux et que ce soit lisible coupé en deux. Donc c'est vraiment particulier quand même pour penser sa page. Et donc du coup j'ai pu fournir pendant un certain nombre de pages et puis au bout d'un moment en fait ça a été toute une team de dessinateurs, beaucoup d'Italiens très talentueux, enfin des gens de plein d'horizons divers. Et la scénariste c'était toujours Marguerite Bennett. Voilà. Pues el caso es que lo que es el rediseño en un principio no puede hacer demasiado porque Bombshells, el proyecto surge a raíz de una colección de figuritas, de estatuas creadas por Anclusia, que era pues, el ilustrador que hizo también buena parte de las portadas de la serie, y la mayoría de las versiones de las superheroínas pues ya estaban hechas, eran versiones de las superheroínas como Bombshells, que Bombshell era el nombre que se le daba a las pin-ups, a las chicas que iban dibujadas en el morro de los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo sí que pude redibujar a algunas de las protagonistas, igual que pudieron hacer algunas de las otras ilustradoras que participaron en la serie, recrear nuestra versión, adaptarla un poco más a nuestro estilo y a nuestro gusto. Y en cuanto a la serie en sí, yo me encargué del primer número, del último y de algún número por el medio. Además era una serie que tenía todo un abanico de peculiaridades, una gran cantidad de rasgos bastante únicos, y es que, por ejemplo, éramos muchos los profesionales que trabajábamos en ella. Nos pedían que la página se pudiera partir en dos y ser legible de todas formas, y eso te crea un montón de restricciones a la hora de planificar, a la hora de concebir la página y cómo vas a contar la historia, y pensar que esa página a lo mejor te la dividen en dos. Y el equipo, como digo, artístico era bastante amplio, con mucha gente, muchos ilustradores de mucho talento, muchos italianos entre ellos, y todos los guiones, eso sí, corrían a cargo de Marguerite Bennett. Sí, hablando un poco de Marguerite Bennett, pero también de tus otros guionistas, porque claro, cuando llegas al mercado americano, pues empiezas a trabajar con guionistas. Tú hasta entonces, por lo que nos has contado, pues tenías una cierta libertad como ilustradora, en aquel webcómic pues también era guión tuyo, pero aquí entonces empiezas a trabajar con otra gente. ¿Cómo fue ese cambio de tener tú más o menos en tu mano todo lo que hacías, a depender de la historia de otra persona? ¿Cómo te adaptaste a esto? Alors, en franco-belge, les BD chez Casterman et chez Jungle, j'étais déjà avec d'autres scénaristes. Chez Casterman, c'était Véro Caso, entre autres, qui a fait Betty Boop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ils ont eu le prix du public à Angoulême l'année dernière. Jungle, j'étais avec Panuccio. Donc j'avais déjà en fait l'exercice. Donc voilà. Et puis comme en plus en faisant de l'illustration de pub, j'étais vraiment habituée à travailler sur des contraintes extérieures. Donc ça n'a pas été un choc. Ça a été un bel exercice, on va dire. Yo había empezado a conocer lo que es trabajar con guionista mientras estaba todavía en el mercado franco-belga. Los álbumes que hice para Casterman los hice con Ver Caso, que era guionista de la serie. Hicimos una serie de Betty Boop, que no sé si sonará, pero se llevó el premio del público el año pasado en Angoulême, y en el caso de Jungle pues había colaborado con Panuccio, y el caso es que ya había trabajado con guionistas, ya sabía lo que era trabajar con guiones ajenos antes de empezar en el mercado norteamericano. También es verdad que trabajando en el mundo o al hacer ilustraciones para publicidad estaba bastante acostumbrada a los condicionantes externos, a las restricciones externas, a que me impusieran cuestiones desde fuera. Así que no me resultó un shock demasiado duro el tener que adaptarme, pero sí que creo que fue un buen ejercicio todo lo que llevaba acumulado a la hora de responder a esta situación.
No sé, quizá nos puedas comentar con qué guionista te has sentido más cómoda. Et avec quel scénariste vous avez trouvé le plus à l'aise? Ça, c'est une bonne question. J'ai beaucoup aimé travailler, c'est un de mes derniers boulots, hein, c'est les Archie avec Nick Spencer. Et je pense que c'est aussi, c'est pas que dû au scénariste, je pense que c'est aussi dû à la contrainte qu'on a dans la série, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'action en peu de pages ou est-ce qu'on a le temps ou pas de délayer l'action. Moi j'aime bien quand on a le temps de délayer l'action en fait. Et que j'ai pas 5 actions à mettre dans une case. C'est vrai que je préfère ça. Je préfère pouvoir établir des choses. Voilà. Donc quand un scénariste me permet ça, je suis contente. Mais c'est pas forcément à cause de lui, c'est peut-être à cause de la décision éditoriale aussi. Voilà. Pues la verdad es que es una buena pregunta. He disfrutado mucho, por ejemplo, con el proyecto que he hecho en Archie, con Armin Spencer, y quizás no sea simplemente por cómo es él como guionista, sino por las restricciones que se imponen a la serie por su propia naturaleza. Yo prefiero, cuando hay que hacer algo de acción, que sea acción que se puede ir desarrollando con el tiempo, no tener que comprimir toda la acción y hacerlo de golpe, sino que me gusta el que la historia, la acción, se vaya desarrollando a su ritmo. Y la serie, por su naturaleza, obligaba a hacer eso. Quizás este ritmo un poco más lento no sea solo mérito del guionista, sino también de las restricciones de la serie o de la decisión editorial que se toma al respecto. Pero el caso es que cuando más disfruto es cuando encuentro a alguien, un guionista o una guionista que me permite, pues eso, tomar este ritmo más lento. En un momento dado parece que siempre te encargan, bueno, no siempre obviamente, pero en muchas ocasiones como hacer simplemente una parte en TV, por ejemplo en Faith eran, digamos, las escenas un poco imaginadas por la protagonista, en Life of Captain Marvel pues era como los flashbacks. ¿Hasta qué punto te encuentras cómodo haciendo esto que es, digamos, no es la obra completa, sino unas inserciones en la misma? Une partie, une section d'histoire. Alors oui, ça me va. Et puis en fait, à l'époque, je pouvais pas faire... j'étais pas disponible pour faire des numéros complets. Oui, moi ça me dérange pas le côté collectif. Après, c'était approprié parce que justement, c'est soit des passages de fantasy, soit du flashback, donc du coup la séparation entre artistes est franche et sans ambivalence. Voilà. Et je peux ajouter que c'est très très étrange de parler d'envie d'un en fait. De parler avec la traduction, avec la langue. Pues la verdad es que no me disgusta en absoluto lo de trabajar así, me va bastante bien. Los ejemplos que has mencionado además es que no estaba disponible para hacer un número completo y no tengo ningún problema en que sea un trabajo de equipo, un trabajo colectivo. Encima, en estos casos que mencionabas, quedaba claro por el contexto que eran secciones o pasajes de la historia totalmente distintos. Eran pues bien flashbacks, bien pasajes como de fantasía o de la imaginación, y me parecía que era una buena solución lo de buscar autoras distintas o dibujantes distintos para hacer estos distintos pasajes. También creo que funciona bien, y encima, sobre todo, funciona bien porque hay una separación muy clara, sin ambivalencias. Cada uno se encarga de una parte y aunque sean estilos diferentes, queda perfectamente claro en todo momento. Por cierto, ya de paso recordar que uno de los dibujantes que colaboraba con Fate, con Marguerite, es Francis Portela, que lo tenemos ahora mismo, pues seguramente por ahí tomándose unas cañas. Así que si tenéis algún TVO para que os firmen los dos, pues quedaría muy bien. Bombshells, Faith y algún personaje más. Parece de alguna manera como que siempre te encargan personajes femeninos, no exactamente siempre, pero bueno, en muchas ocasiones. ¿Eso es algo que intentas buscar tú, que te lo ofrecen los editores? No sé, ¿cómo funciona esto?
décision éditoriale, ça marche comment? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est pas facile d'avoir la réponse juste. Dans mon travail, avant le comics, j'avais déjà beaucoup de personnages féminins et je pense que je les dessine bien. Et que du coup, on pense à moi pour dessiner des belles filles. Et après, je pense que vous savez tous à peu près comment le comics a évolué et que oui, on essaie de mettre en avant des personnages et des créatrices féminines. Je vais trop répondre. Donc du coup, je peux pas. C'est pas vraiment une décision personnelle. Je pense que c'est à la fois un constat, un état de fait et une volonté éditoriale. Voilà, c'est une confluence d'influence. On a croisé les effluves. Voilà. La verdad es que es una pregunta que me hacen con frecuencia y no me resulta fácil responder o saber si estoy dando la respuesta correcta, por así decirlo. El caso es que antes de dedicarme como profesional al mundo del cómic ya había dibujado un montón de mujeres y creo sinceramente que se me da bien lo de dibujar personajes femeninos. Por eso quizás es habitual que piensen en mí si quieren a alguien que pueda dibujar mujeres reales y mujeres que sean guapas. Además, ya sabéis cómo está evolucionando el mundo del cómic. Se está tratando de dar mayor presencia, mayor relevancia, tanto a autoras como a personajes femeninos. Y me he encontrado con que confluyen toda una serie de factores. No es que sea una decisión personal, sino que pues, hay una especie de voluntad de dar esa mayor relevancia, un interés por mi parte, una capacidad de hacerlo y una decisión editorial. Y creo que todos esos elementos confluyen y crean una convergencia. Es estar en el entorno adecuado en el momento adecuado. Bueno, por cierto que casi a veces se me olvida decirlo esto, pues si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, pues simplemente levantéis la mano y nos vamos incorporando. De hecho, un poco con lo que dices esta mañana, nos comentaba en una charla Gianfranco Manfredi que se encontraba ahora con un montón de dibujantes, él pensaba que jóvenes que eran capaces de dibujar bien a una mujer y decía que menos mal que cada vez hay más autoras que sí que saben cómo dibujar a una mujer. Y un poco siguiendo con todo esto, sí que parece que hay ahora en el comic book, en las grandes editoriales, pues que intentan pues meter personajes con más diversidad étnica, racial, sexual, más protagonismo femenino. Y luego también parece, aunque yo no sé hasta qué punto, esto es muy difícil, que sí que puede haber por ciertos lectores una especie de reacción en contra de todo esto. ¿Cómo ves tú estos temas? Il y a une réaction, il y a un vote, il y a cette contre-position. Est-ce que c'est une réaction de la part du public ou une réaction de la part des autrices? Cuando hablas de reacción, ¿te refieres a una reacción por parte del público o una reacción por parte de las autoras? No, por parte del público. Que ahí parece ser una sección del público que no está muy de acuerdo con esto. N'aime pas cette variété. Ouais, en fait, le changement, moi je considère que le comics, il est représentatif, le changement qui est opéré dans le comics, c'est représentatif d'un changement global qui est en train de s'opérer dans la société. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est en Espagne, comme moi je vis au Canada. Même de France, j'ai un peu d'écho quand même, mais je pense que c'est un mouvement global, et dans le mouvement global, que ce soit dans le comics ou le mouvement global, de justement une représentation différente des genres, des ethnies, des orientations sexuelles et tout ça. Il y a toujours une réaction quand il y a tout mouvement progressiste, malheureusement, je pense que pas appel malheureusement, mais rencontre souvent une réaction en face.
c'est comme ça que je vois, en fait. Et oui, il y en a une en comics, oui, aussi, bien sûr. Creo que el cambio que estamos viviendo hoy en día en el mundo del TVO es un cambio representativo de una transformación global de la sociedad. No sé exactamente cuál es la situación que se vive en España porque bueno, resido en Canadá, de hecho casi no sé ni cómo está la situación en Francia, pero me da la sensación de que es un movimiento global, un movimiento mundial y un movimiento que afecta también lógicamente al mundo del cómic. Hay un mayor interés por una representatividad mayor, por una mayor diversidad, por incluir o dar visibilidad a todo tipo de géneros, de etnias, de orientaciones sexuales. Es un movimiento bastante progresista que, por desgracia, suele llamar a una respuesta, suele suscitar una respuesta, una reacción de contraposición o de oposición, algo que se está viviendo en toda la sociedad y creo que en el mundo del cómic también. Como vemos en las imágenes y los que conocemos un poco tu obra, tú, aunque mantienes un estilo en los últimos años pues que es muy que se puede identificar muy bien, perdón, pero haces un montón de cosas, o sea, dibujas fiestas con un montón de glamour, escenas de batalla, escenas de aviones, no sé, pero ¿cuál sería digamos, el ambiente donde te sientes más cómoda? Tú, como por ejemplo, soñado que pudieras dibujar, ¿qué ambiente tendría? Alors merci de me dire que mon style est reconnaissable parce que c'est un sacré compliment. Alors, mon rêve aurait été de refaire un Barbarella. Parce que je suis à la fois fan de la BD, de Forest, et j'adore le film de Vadim. J'aurais adoré faire ça, j'adore les trucs des années 70, rétro, pulp, un peu barré, hein, j'adore. Et sinon, les univers sur lesquels j'ai vraiment aimé travailler, ça a été, j'ai bien aimé Archie, le côté teenager, pas de costume, ça j'ai bien aimé. Après, ça dépend des costumes, hein, vraiment, mais voilà. Et puis les projets rêvés, oui, bah, y a aussi des scénaristes avec qui j'adorerais travailler, là, mais bon, quel que soit le type d'univers qu'ils me proposent, on verra bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por decirme que tengo un estilo reconocible, porque desde luego eso es todo un halago para una dibujante, así que en primer lugar, gracias. Y en segundo lugar, me hubiera encantado trabajar en el universo de Barbarella, porque me encanta tanto el cómic original de Forest como la peli de Vadim. Me gusta mucho la atmósfera de los años 70, ese aire setentero en general. Me encanta el toque retro, el toque un tanto pulp, el toque bastante alocado. Eso me hubiera gustado mucho hacerlo. De los universos en los que sí he trabajado, probablemente con el que más haya disfrutado sea el de Archie. Más que nada porque es una serie protagonizada por adolescentes que van sin uniforme, no llevan ningún tipo de traje ni de disfraz ni nada por el estilo, que es algo que no tiene por qué gustarme siempre, depende mucho del tipo de traje o del uniforme. Y en cuanto a proyecto soñado o proyecto ideal, pues hay varios guionistas con los que me gustaría muchísimo poder colaborar y poder trabajar. Me da igual el universo que me propongan hacer, en el que me propongan crear algo, siempre y cuando sea con estas personas, pues iría de cabeza. ¿Y nos puedes decir algún nombre de estos guionistas? Quel scénariste? Oh là là, Neil Gaiman, forcément. Bon, bah, Terry Pratchett, il est mort malheureusement, donc. Il y en a plein. Il y en a plein. Voilà, j'ai dit deux noms. Ouais, je cherche là. Ouais, Vaughan qui fait sa gage. Ouais. Brian K. Vaughan. Ouais, ça j'adorerais. Et puis sinon, bah, il y a des. Oui. Ouais, voilà, ça c'est les trois qui me viennent.
Bueno, Neil Gaiman es el primer nombre que me viene a la cabeza, aunque no sea guionista exactamente Terry Pratchett, me hubiera encantado hacer algo con él, lo que pasa que por desgracia eso ya no va a ser posible, y esos son los dos nombres. Luego tendría que pensar un poquito más, pero me encanta todo lo que hace Brian K. Vaughan, el de Y, el último hombre o Saga. Me gustaría muchísimo trabajar con él si fuera posible y ya está. Esos son los tres nombres que se me ocurren ahora. Antes mencionabas que te sentiste cómoda trabajando en Archie, que estamos viendo ahora una escena. La verdad, Archie no es demasiado conocido en España, pero en Estados Unidos son como iconos culturales. Y claro, lo que hacíais vosotros era de alguna manera reinterpretar y poner al día unos personajes que ya tienen un montón de años. Me gustaría saber cómo fue este proceso y además si tuvisteis algún feedback por parte de los lectores, bien sea para bien o para mal, alguien que se quejase o que os aplaudiese, no sé. Alors malheureusement la télé ou le film c'est souvent très très loin du monde du comics, même si on pense que même si c'est les mêmes univers, les mêmes personnages. Donc non, j'ai pas. D'ailleurs, fallait pas que ça soit Riverdale. Enfin, alors je sais, vous connaissez Riverdale ici. Donc oui, Archie, c'est pour ceux qui ont Netflix, c'est la série Riverdale et inspirée de Archie en fait, qui est une histoire de teenager qui se passe dans un bled paumé aux États-Unis, bon, avec un triangle amoureux infernal. Et c'est à la base, c'est vraiment très rétro. Le style est ligne claire, très caricatural. Et en fait, dans les années 90, ça a été repris par Roberto Scalera, qui a tout repulpé le truc. En fait, on a fait quelque chose de pulp. Il a fait plein de séries parallèles avec des zombies, des vampires, des versions morts-vivants. Enfin, et du coup, ils relancent régulièrement des séries. Et entre autres, ils ont fait un gros reboot de la série principale par Mark Waid et Fiona Staples, pour ceux qui peut-être l'ont lu. Et nous, on était avec Nick Spencer, on était dans la continuité de ce reboot. Donc c'était un reboot du reboot plus ou moins, mais ça, en fait c'était dans la continuité. Et la série avait eu lieu entre-temps. Donc, fallait pas que ce soit la série, mais si ça pouvait être un petit peu dans le ton de la série, c'était pas mal, quoi. En gros, c'était ça que j'avais comme direction. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils m'ont prise, parce que j'ai fait des filles hyper sexy. Et que dans la série, les filles sont hyper sexy, et les mecs aussi d'ailleurs. Enfin, je suis des personnages sexy, quoi, on va dire. Ouais. Enfin, j'essaye. Et ouais, en gros. Bueno, por desgracia, aunque a veces pensemos lo contrario, muchas veces hay todavía mucha distancia entre el mundo del cine, de la tele y el del cómic. Y lo digo porque no sé si lo sabéis, pero hay ahora mismo una serie de televisión que se llama Riverdale, que la podéis encontrar en Netflix, que es básicamente una adaptación o que está inspirada en el universo de Archie, una historia protagonizada por adolescentes en un sitio perdido en el culo del mundo, con un triángulo amoroso infernal, desde luego, y el cómic original estaba hecho con un estilo muy retro, muy caricaturesco, muy de línea clara. La verdad es que era realmente interesante. Luego en los años 90 Roberto Scalera lo retomó y le dio un tono, o lo relanzó y le dio un tono pulp. Creó varias series en paralelo, con una versión zombie de los personajes, con otra versión de vampiros, con una versión de muertos vivientes, y han ido relanzando la serie, y hubo un gran relanzamiento, un gran reboot hace unos años con Mark Waid a los guiones y Fiona Staples dibujando. Bueno, pues yo me he encargado de hacer un reboot del reboot, un relanzamiento del relanzamiento, con Nick Spencer como guionista, formando parte de la continuidad de las historias de Archie, y lo único que me dijeron es que tratara de respetar el tono general de la serie, que siguiera más o menos la dirección que ya se había ido marcando, y eso es lo que intenté. Yo creo que de hecho me pillaron, me contrataron, porque las protas son tías buenas, los tíos protagonistas también están bastante bien, y porque creen que soy capaz de dibujar pibones, y a tíos pues, que estén también bastante buenorros, bastante macizorros, y si no lo logro, por lo menos lo intento.
Bueno, estamos casi a punto de acabar, pero una faceta muy importante de tu trabajo, de hecho, hace poco estábamos viendo aquí un montón de... son portadas que no necesariamente eres tú la que hace, digamos, el interior del cómic. A mí siempre me ha fascinado mucho como un buen portadista es capaz de capturar en una imagen el contenido de la historia que luego vamos a leer. ¿Cómo te enfrentas tú a la creación de una portada, especialmente cuando no eres tú la que va a dibujar el interior del cómic? C'est comment faire le cover d'un comic si vous ne faites pas l'intérieur. Commencer Pour faire la condenser, cover, ouais. pour condenser. C'est parce que j'adore faire ça en fait. J'adore condenser plusieurs scènes. Là en l'occurrence, oui, il y a quand même plusieurs choses, ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est une inspiration des films, des vieux posters de films des années 80, 70-80. Vous avez tous vu, je pense, toutes les affiches de Star Wars. Et puis maintenant, les films de super-héros, les posters sont comme ça aussi. En fait, je crois que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Essayer de mettre, de faire des compositions comme ça. Mais c'est clairement pas moi qui l'ai inventé. Realmente es una de las cosas que más disfruto. Me gusta mucho el condensar distintas escenas y un montón de información en una sola imagen. Y supongo que eso viene, o que me marcó en ese sentido, pues lo que probablemente todos los aquí presentes hayáis visto también, los pósters de los años 70 y 80, pósters como los de la saga de Star Wars, por ejemplo, o incluso creo que es la misma técnica la que se está aplicando también en los carteles de las películas de superhéroes ahora mismo, el crear una composición que permita incluir mucha información y distintas imágenes en una. No es algo que haya inventado yo, pero sí es algo que disfruto mucho haciendo. Y ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, dos preguntas en una. Una sería, si no te ves con la necesidad de contar tus propias historias y si te ves como en un futuro a largo plazo próximo escribir tus propias historias y que nos cuentes pues qué es lo próximo que vamos a ver de Savage, qué va a ser, en qué estás trabajando ahora que podamos ver en un futuro muy próximo. Alors, des projets où j'écrirais, c'est ça, ouais. Entre autres. Alors ça, j'en ai, oui, en développement. Et sinon, là, en ce moment, je travaille en guest artist sur la série The Dreaming, qui est inspirée de l'univers de Sandman, voilà, qui est un super projet, je suis très contente. Et j'ai travaillé aussi pour Marvel sur The Fearless, qui est une anthologie sur un scénario de Trina Robbins, qui est une des premières femmes à avoir dessiné Wonder Woman dans les années 50. Et c'était des pages pour mettre en scène les dessinatrices des années 50 et 60 qui sont assez méconnues en fait. Voilà, c'est des projets sur lesquels je travaille là, en ce moment. Bueno, en cuanto a lo de escribir guiones propios y desarrollar mis propios proyectos, la verdad es que tengo un par de cosas en marcha, veremos si consigo que salgan adelante o no, pero sí que es algo que me gustaría mucho hacer y en lo que estoy trabajando, lo que he trabajado recientemente y que podéis ver aquí, espero, bueno, pues he participado en The Dreaming, que es una serie inspirada o ambientada en el universo de Sandman. Es un super proyecto con el que estoy muy contenta y también he hecho una cosa para Marvel que se llama Fearless. He participado en el proyecto Fearless, que vendría a ser algo así como Intrépidas, que está preparando Marvel, y lo he hecho con una historia de Trina Robbins, que fue una de las primeras guionistas de cómic, que se encargó de Wonder Woman durante los años 50 y he hecho varias páginas con ella, y se trata de un proyecto que lo que persigue es dar visibilidad y relevancia a mujeres que dibujaban cómic en los años 60 y 70 y que hoy en día pues casi todo el mundo ha olvidado y que son prácticamente semidesconocidas. Pues muchas gracias, Margarit, por dedicarnos este tiempo, por estar aquí con nosotros y sobre todo por darnos un montón de obra, de lectura y de imágenes realmente maravillosas. Y vamos a agradecértelo, como siempre, con un fuerte aplauso. Si nos dais unos minutos, pues enseguida preparamos las firmas de los autores que han estado esta tarde con nosotros.